Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda como siempre Graciela Ramírez en compañía de mi querido José Ángel Domínguez a la distancia. José Ángel, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, Graciela, querida, amigos y amigas que nos escuchan en las distintas frecuencias de Radio Educación, en el centro del país, en el sur, pero también en el norte. Es un placer saludarles. Qué bueno que nos acompañan con estos temas. Les deseamos la mejor de las vibras en este 2021, resiliencia, que no es fácil, y bueno, pues seguir las medidas sanitarias porque la cosa no está fácil en distintos lugares, en distintos estados de la República Mexicana, pero pues tenemos la esperanza de que con las vacunas esta cuestión vaya poco a poco cediendo este año 2021, mi querida Graciela. Así es, todavía va para largo, pero bueno, afortunadamente en comparación a otras pandemias que ha habido en la humanidad, pues tenemos ahora mucha tecnología para podernos comunicar, y una de ellas es precisamente pues las redes sociodigitales y estas herramientas de mensajería instantánea. Y pues ya se habrán enterado la semana pasada que cundió el pánico entre los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. El aviso de que antes del 8 de febrero los usuarios tendrían que firmar un permiso para que sus datos fueran compartidos con Facebook y con terceros a fin de monetizarlos, encendió las alarmas y miles de personas decidieron migrar hacia otras plataformas como son Telegram y Signal. Pues esto nos demuestra también cómo somos de manipulables los seres humanos, porque en solo 72 horas, 25 millones de usuarios en todo el mundo se unieron a Telegram. Y Signal superó hace unos días los 50 millones de descargas. Pero nos preguntamos qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Realmente estamos en peligro cuando usamos WhatsApp? Y sobre esto vamos a conversar con el maestro Rubén Darío Vázquez. Él es profesor en la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Es colaborador de Forbes México. Además, vamos a ofrecerles nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El fin justifica a los medios. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias, el 1060 de amplitud modulada, el 96.5 de FM en la Ciudad de México y también el 104.3 en Hermosillo, Sonora. Un abrazo fraterno hasta allá. Muchas personas nos escuchan vía internet y hay quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas, que son Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Igual a Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. También enviamos un abrazo fraterno a quienes escuchan el podcast que se sube a las redes sociales y desde luego a la página de Radio Educación. Los invitamos a participar. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar Notimedios con nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. La Consejería Jurídica de Presidencia interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el veto que impuso el Instituto Nacional Electoral a los temas referentes a las elecciones de este año en las conferencias matutinas. La Consejería destaca que el INE se extralimitó en sus funciones al imponer ilegalmente la censura previa al presidente Andrés Manuel López Obrador, a gobernadores y a otros funcionarios que incurran o se pronuncien sobre temas electorales.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que había reasignado los promocionales de los partidos en horarios de mayor audiencia. Esto luego de considerar que esa medida va en perjuicio de los derechos y garantías de los concesionarios de radio y televisión. Los magistrados recordaron que tras la renuncia del Ejecutivo a los tiempos fiscales, el INE ajustó las pautas y distribuyó los mensajes de los partidos en 3 segmentos, pero luego realizó cambios que violaron los principios de legalidad y certeza jurídica al imponer la obligación de transmitir los mensajes de forma arbitraria. La nueva secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, afirmó que la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se mantendrán como organismos autónomos, dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a respetar los acuerdos asumidos por México en el marco del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. Y respecto a la situación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, especialistas afirman que su desaparición traería opacidad y pondría en riesgo la consolidación democrática en México. La académica Leticia Bonifaz dijo que las 2 garantías que tutela el INAI ayudan a consolidar el resto de los derechos humanos en el país. En este mismo sentido, el presidente del INEGI, Julio Santaella, destacó que los organismos autónomos permiten separar decisiones técnicas de intereses políticos, así como actuar con especialización y fungir como contrapesos de los poderes. El Instituto Nacional Electoral solicitó a la Presidencia de la República que informe si paga a reporteros para realizar preguntas a modo durante las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En respuesta a esta petición, el vocero presidencial Jesús Ramírez, vía Twitter, señaló que la solicitud es ofensiva incluso para los periodistas, dado que la situación cambió y ahora sí hay libertad para preguntar al presidente. Dijo que los corruptos creen que todos son de su misma condición, por lo que preguntó al INE cuando investigó el chayote que se daba a televisoras, radiodifusoras y periodistas en otras administraciones. Ante estos mensajes, el INE aclaró que no acusa ni señala, solo se limita a investigar conductas que han sido denunciadas. Además, destacó que corresponde al Tribunal Electoral de la Federación determinar si existe o no infracción. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sostuvo una conversación con la directora general de Notimex, San Juana Martínez, en torno a la huelga que mantiene esa agencia. Asimismo, adelantó que esperará la recuperación de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, para que en conjunto con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se reúnan con las partes en conflicto. El mandatario dijo estar enterado de la situación y afirmó que su gobierno buscará la forma de que se resuelva mediante el diálogo este conflicto. La aplicación de WhatsApp negó que los cambios que realizará en sus condiciones de uso impliquen compartir datos con Facebook y anunció que postergará hasta el 15 de mayo el plazo para modificar sus normas sobre intercambio de información. Esto luego de que miles de usuarios huyeran a otras plataformas como Telegram o Signal. WhatsApp aseguró que utilizará esta pausa para aclarar informaciones erróneas sobre privacidad y seguridad. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Bueno, pues ya lo escuchó usted, le invitamos a consultar Notimedios en nuestra página de Facebook, El Fin Justifica los Medios, y también en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Vamos a nuestra siguiente sección. La entrevista. La decisión de Mark Zuckerberg de monetizar a sus más de 2,000 millones de usuarios dentro de WhatsApp causó la semana pasada una fuga masiva de gente alarmada por las nuevas políticas anunciadas. Así es, en solo 72 horas, 25 millones de usuarios en todo el mundo migraron a Telegram y 50 millones se sumaron a la aplicación rusa Signal.
Esto mostró la preocupación de los usuarios por proteger sus datos, pero también dejó ver que existe un desconocimiento muy grande de cómo funcionan estas aplicaciones supuestamente gratuitas, en donde en realidad nosotros somos el producto. Eso es muy fuerte, mi querida Graciela, y entonces nos obliga a preguntarnos qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Por qué las aplicaciones usan nuestros datos para comercializar? ¿Realmente nos pone en riesgo usar una aplicación como WhatsApp? ¿Podemos resolver el problema migrando a otros servicios similares? Y bueno, para resolver estas y otras dudas, hemos hecho contacto con el maestro en comunicación Rubén Darío Vázquez. Él es profesor en la UNAM de la Universidad Iberoamericana y también colaborador de Forbes México. Y te agradecemos muchísimo, estimado Rubén Darío, por tu tiempo y tu disposición a compartir lo que sabes con las audiencias de Radio Educación. Muchas gracias. Al contrario, José Ángel, Graciela, muchísimas gracias por tomarme en cuenta e invitarme. Siempre es un placer platicar eh, sobre estos temas que a veces no queda muy claro cuál es el alcance real que tiene este manejo de datos en Internet. Sí, porque paradójicamente, a pesar de que todas estas tecnologías están ya en manos de prácticamente todos los mexicanos y las mexicanas, pues ignoramos muchas cosas porque a veces no se nos pasa o nos da flojera o no le entendemos bien a los términos de estos contratos en donde hay que leer las letras chiquitas para darse cuenta de cómo funcionan, ¿no? Entonces, ahorita este fenómeno que se dio la semana pasada, en donde una gran cantidad de usuarios migraron de WhatsApp, revela que la reacción es muy, digamos, sin pensarse, ¿no? Muy espontánea a partir de un miedo que se generó, pero poco sabemos realmente de cuáles son los términos de estas nuevas políticas que anunció WhatsApp. ¿Qué nos puedes decir de esto? Fíjate que es muy interesante. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que WhatsApp acaba de lanzar una actualización de sus políticas de privacidad, como bien lo estás comentando, y estas políticas de privacidad, digamos que prácticamente son las mismas que se aplican tanto en Facebook como en Instagram, y se trata de una serie de digamos, parámetros en donde nos avisan que van a recoger ciertos datos de nosotros para crear perfiles con carácter mercadológico. ¿Qué es lo que sucede? Hay que entender un poquito el contexto en el cual se está desarrollando esta actualización de los términos de WhatsApp. Resulta que en noviembre de 2020, la familia Facebook, como tú sabes, es una serie de aplicaciones como Facebook, Instagram, Oculus Rift, etcétera, algunas otras, y WhatsApp. em, Lanzaron en México un modelo de pagos, un sistema de pagos que se llama Facebook Payments. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Bueno, pues es digamos, es un monedero electrónico que ya está funcionando en México y que permitirá a los usuarios pagar productos y servicios a través de la aplicación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente nuestra cuenta de Facebook se convierte en una especie de monedero electrónico en donde yo puedo pagar literalmente haciendo una recarga en alguna tienda de estas de conveniencia. Recargo cierta cantidad de dinero, esa cantidad de dinero la tengo disponible en mi cartera digital y puedo pagar, no sé, unas flores, un pastel, un par de zapatos, lo que yo quiera, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Con la actualización de los términos de Facebook, perdón, de WhatsApp, lo que se hizo fue ir como aplanando un poco el camino para lo que va a venir en este año. Digamos que los planes de Facebook es convertir a WhatsApp en también una especie de cartera digital que nos permita hacer pagos de productos y servicios. Pero para maximizar, digamos, el rendimiento o capitalizar aún más la aplicación, lo que hace Facebook, lo que hizo Facebook es crear una serie de perfiles mercadológicos de todos y cada uno de los usuarios de WhatsApp. Esto significa saber geográficamente dónde estás, o sea, es geolocalizarte. Implica también
el tiempo de conexión, los datos de conexión, la velocidad de conexión, pero también con qué contenidos estás interactuando, con qué marcas, productos o servicios también estás interactuando, qué contenidos te gustan más, etcétera, etcétera. Digamos que recoge todos esos datos, no le interesa mucho quiénes somos nosotros en particular, o sea, es decir, nuestro nombre o cómo somos físicamente, ni mucho menos. Tampoco le interesan mucho nuestras conversaciones ni nuestras fotografías. Lo que le interesa son los datos de nosotros como consumidores. ¿Para qué? Para que de esa manera, con esta actualización, nos puedan ofrecer una serie de productos y servicios, digamos, como a la medida, tal y como lo hace Facebook y tal y como lo hace Instagram, para ofrecernos, digamos, estos sistemas de pago con estas marcas de consumo que se van a ajustar más a nuestro estilo de vida. Eso es lo que están haciendo, ¿no? De repente sí parecía que nos iban a estar escuchando o nos iban a estar monitoreando nuestras conversaciones y demás. No, en realidad no. De hecho, ni siquiera les interesa. Lo que les interesa son, digamos, estos datos públicos de cómo consumimos. ¿Para qué? Para ofrecernos publicidad y en un par de meses lo vamos a ver, la plataforma de WhatsApp se va a convertir en una especie de comercio electrónico. Esa es la razón de la actualización de las políticas de WhatsApp en prácticamente todo el mundo, estimada Graciela y José Ángel. Claro, maestro Rubén Darío Vázquez, esto plantea una serie de interrogantes muy interesantes desde el principio, por ejemplo, porque los usuarios de este tipo de aplicaciones generalmente desconocemos cuál es el negocio real, ¿no? Y la oferta de servicios de conexión a la banca, a pagar, a hacer este tipo de transacciones y de compras vía internet, están muy buenos y pueden parecer sensacionales, pero no significa esto que el producto es uno mismo, Rubén. Totalmente de acuerdo contigo, José Ángel. Fíjate que si nosotros tenemos cualquier tipo de aplicación gratuita en el celular, si nosotros usamos, de hecho, un celular, un teléfono inteligente, ya, este teléfono inteligente ya tiene nuestros datos. Si nosotros tenemos alguna aplicación gratuita, entre comillas, bueno, esa aplicación ya tiene nuestros datos. Resulta que en Internet pareciera que todo es gratis y la verdad es que no. Todo tiene un costo. Y este costo efectivamente son nuestros datos personales. De hecho, los datos personales es el oro negro del siglo XXI. Son muy valiosos. Hay muchas empresas dispuestas a pagar y dispuestas a comercializar con ellos. Efectivamente, cuando nosotros entramos a Internet, pareciera que estamos rodeados de productos y servicios que son gratuitos, pero no, en realidad estos productos y servicios son una especie de gancho para que nosotros empecemos a utilizarlas y al empezar a utilizarlas, paguemos con nuestros datos personales. Y estos datos personales, efectivamente, pues se convierten en una moneda de cambio. Resulta que sí, en efecto, somos nosotros quienes tenemos, digamos, nosotros somos el producto en la pasarela de Internet. La verdad es que no hay cómo negarlo. Ahora, esto antes como que no se sabía mucho, ¿no? Cómo estaban operando estas empresas y los usuarios ingenuamente creíamos que todo era gratis en Internet. Sin embargo, ahora ya parece ser que en varios países se está exigiendo a estas empresas que transparenten esta forma de lucrar con nuestros datos. En México, ¿cómo estamos en ese sentido? Sabemos que en Europa hay una mayor normatividad para este tipo de cosas, pero bueno, en México parece ser que estamos en pañales en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente, Graciela. Mira, déjame contarte una anécdota que a mí me parece muy significativa y al mismo tiempo muy graciosa respecto de qué tanto sabemos o qué tanto nos interesan nuestros datos personales. Porque no solamente es en Latinoamérica, sino es en prácticamente todo el mundo el desconocimiento del que mencionas, ¿no? No sabemos muy bien qué significa utilizar una aplicación.
Hay una tienda de videojuegos en Inglaterra que les pedía a sus clientes registrarse para poder entrar y ver algunos contenidos especiales o entrar y ver algunas ofertas especiales y demás. Dentro del contrato que se extendía cuando le decían al usuario, oye, ¿estás de acuerdo con que tomemos algunos datos, etcétera, etcétera? Ellos decían que se iban a quedar con nuestra alma inmortal. Es decir, que si nosotros aceptábamos este contrato, ellos se quedarían con nuestra alma. Al final, después de aproximadamente 3 meses, dijeron, bueno, está bien, los vamos a liberar, nos quedamos con 72,000 almas, pero no sabemos qué hacer con ellas, entonces las vamos a regresar. Eh, Esto es muy simpático porque literalmente eso es lo que está pasando justo en este sentido. De repente, no tenemos mucha noción de qué tan valiosa puede ser nuestra información en Internet. Y sí, en efecto, estos contratos de verdad que parecen estar diseñados precisamente para que no los leamos. Son contratos extensísimos, o sea, descargamos una aplicación y nos dice, a ver, lee las cláusulas y condiciones. Si estás de acuerdo, dale en continuar. Inmediatamente nosotros le damos en continuar porque qué flojera leer un contrato de 10, 15 o 20 cuartillas en donde no entendemos el 90% de las cosas que nos están escribiendo ahí. Y en segundo lugar, sí, efectivamente, pues resulta que la Unión Europea es mucho más estricta respecto del uso de datos personales. Latinoamérica, digamos que uno de los países que tiene, digamos, las reglas, las leyes mucho más estrictas respecto del uso de datos personales es México. Por ejemplo, si uno quiere hacer una campaña publicitaria en, por decir algo, Bolivia, pues yo puedo ir al equivalente del IFT por allá y comprar una base de datos, literalmente comprar una base de datos de los usuarios de telefonía celular de manera legal. Aquí en México eso es totalmente ilegal, ¿no? Sí hay una serie de organismos que protegen los datos personales aquí en México. Uno de ellos, por ejemplo, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que conocemos como el INAI, y ellos tienen lo que conocemos como derechos ARCO. Ellos protegen los derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Bueno, es un conjunto de leyes en el que nosotros podemos, digamos, pedirle a los servicios digitales que ya sea que cancelen, rectifiquen o nos opongamos a que tengan nuestros datos personales. ¿Qué significa ARCO? ARCO es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y si yo en algún momento no quiero que una página, una aplicación, algún sitio internet, etcétera, tenga mis datos personales o quiero que los corrija o quiero cancelarlos, bueno, los puedo ejercer los derechos ARCO y esto es un derecho a los que tenemos todos los usuarios de las plataformas digitales. Sin embargo, esto no queda muy claro, ¿no? Cómo se hace, pero efectivamente hay una instancia dentro de la República Mexicana a la que yo puedo acudir. Rubén Darío, suena como muy complicado esta posibilidad de estar rectificando tus derechos, el acceso y todo lo demás, sobre todo cuando vivimos, digamos, en un mainstream en el cual todos utilizamos estas aplicaciones, ¿no? Somos usuarios de Facebook, somos usuarios de WhatsApp, ¿no? Parecería ser que ahora la intención es que, y pensando en la 5G, por ejemplo, en esta tecnología que viene y que vendrá pronto, en que se busca una aplicación que haga de todo, que te pueda conectar, que te pueda comunicar, que puedas pagar el banco, que puedas pedir al supermercado o lo que sea. ¿Vienen cambios en ese sentido próximamente desde tu punto de vista? Mira, es muy complicado. Qué bueno que lo estás señalando porque es muy complicado lo que está sucediendo. Facebook tiene aproximadamente 2.800 millones de usuarios. WhatsApp tiene aproximadamente 2.000 millones de usuarios al 2021.
Es una cantidad de gente enorme la que está conectada a, digamos, los productos de la familia Facebook. Estamos hablando que prácticamente una tercera parte del planeta está utilizando los servicios de Facebook. Esto le da a ellos un poder gigantesco y que pocas empresas en el planeta se pueden preciar de ostentar dicho poder. Justo el Congreso estadounidense en este mes ha iniciado una serie de procesos legales contra Facebook porque lo que está pidiendo es que se desincorpore, es decir, eh, que se deshaga, digamos, esta familia de productos y que Instagram quede como una red social aparte, que WhatsApp quede como una red social aparte. Se les está acusando de monopolio y la verdad es que tienen razón. Están concentrando demasiado poder. Ya intentaron hace 2 años lanzar su propia moneda digital. Libra se llamaba. El Congreso estadounidense se las echó para atrás precisamente por las implicaciones que esto tenía. Imagínate nada más. Iba a ser la primera entidad no gubernamental, no bancaria, no estatal, que iba a lanzar una moneda con una cantidad de usuarios enorme. Estábamos hablando de hace 2 años aproximadamente 2.300 millones de usuarios potenciales de su moneda. Eso puede poner a temblar a cualquier sistema bancario y a cualquier sistema económico. Eh, Se les echaron para atrás. Hoy lo que está presionando el Congreso estadounidense es precisamente desintegrar a Facebook por el poder que representa, el poder económico, el poder político, el poder tecnológico que implica. Y efectivamente nosotros estamos pues simplemente utilizando las aplicaciones. Parece que nos resuelven la vida, parece que nos hacen nuestra vida mucho más sencilla, más fácil. Eh, y sobre todo en el contexto en el cual estamos viviendo, de esta especie de digitalización forzada a la que nos llevó la pandemia. Sin embargo, sí debemos reflexionar como usuarios de la tecnología, pero también como académicos, pero también como especialistas, la concentración de poder que tiene en este momento una empresa como Facebook. Y la verdad es que las concentraciones así de gigantescas en el poder nunca han sido positivas en ningún sentido. Ahora, en diciembre pasado, la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos pidió que se desfragmentaran estas empresas alrededor de Facebook, ¿no? Y sin embargo, pues WhatsApp da este paso de un nuevo reglamento que parece ser más desventajoso para los usuarios, o a lo mejor simplemente están dando a conocer algo que ya estaban haciendo, pero no creo que se hubiesen esperado la reacción y la gran cantidad de personas que migraron de WhatsApp. ¿Cuál ha sido la reacción de WhatsApp ante esta situación? Fíjate que lo que hicieron, Graciela, fue postergar, digamos, el inicio de estas nuevas políticas, ¿no? La implementación de estas nuevas políticas de privacidad. Lo postergaron hasta el 15 de mayo precisamente porque en este momento se encuentran cabildeando en el Congreso estadounidense. Hay algo que a mí me parece muy interesante. Pareciera que hay muchísimas personas que abandonaron WhatsApp. Estamos hablando de 50 millones en promedio. Pero si vemos el número real de usuarios de WhatsApp en este momento, estaríamos hablando de aproximadamente 1.800 millones de usuarios. Entonces, si a 1.800 millones de usuarios le quitas 50 o le quitas 100 millones, en realidad no lo pones a temblar, ¿no? O sea, sí puede ser un motivo de crisis, puede ser un motivo por el cual tienen que detenerse y repensar la estrategia que están siguiendo. Sin embargo, hay un par de cosas. Prácticamente estamos hablando de casi 3.000 millones de usuarios que tienen los productos de Facebook en este momento. Y prácticamente el 80% de los usuarios de Internet en el planeta utilizan alguno de los sistemas de comunicación de la familia Facebook, ya sea el Messenger de Facebook o ya sea el WhatsApp
también de Facebook. Entonces, la verdad es que estaremos hablando que sí, que en efecto hay una gran cantidad de personas que aún no se mueven, de que aún continúan y que lo que estamos viendo en este momento, si bien puede ser representativo, está lejos de causarles una crisis, está lejos de poner nerviosos a los ejecutivos en Facebook, ¿no? Lo que están ellos esperando es cabildear con el Congreso estadounidense para saber hasta dónde van a poder llegar con los planes que originalmente tenían. Su propósito, y esa es la razón de la actualización de las políticas de privacidad en WhatsApp, es convertir a WhatsApp en una plataforma de comercio electrónico. Es decir, Ya. si yo ya tengo a 1.800 millones de personas utilizando la aplicación, pues entonces puedo utilizarla también como una especie de centro comercial. ¿Para qué? Pues para que a partir de ahí puedan hacer recargas, puedan mover dinero y me pueden convertir en una entidad financiera. Ese es el plan que tiene Facebook con WhatsApp. La verdad es que eso a mí me parece mucho más peligroso, mucho más de cuidado, ¿no? Que muchos movimientos que se están haciendo justo en este momento con las crisis financieras provocadas por la pandemia. Ya. Rubén Darío Vázquez, suena como un plan diabólico de estos grandes magnates de la comunicación por internet. Tuvo que hacer aclaraciones, algunas, WhatsApp, ¿no? Aclaraciones para los usuarios, nos has aclarado la intención de estas comercial de estas medidas, ¿no? Nuestras conversaciones estarán a salvo, nuestras fotografías. Sin embargo, sí se ve una desproporción en cuanto a cómo trata estas empresas o cómo se relaciona con cierto tipo de legislaciones. En Europa se ha dicho que hay una mucho mayor protección a los datos personales. En México, ahorita justamente hay un gran debate en torno a esto mismo. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, aquí me parece bien interesante y muy importante la pregunta que estás planteando. ¿Cómo se debe legislar a las redes sociales? Creo que es muy complejo porque, bueno, en primer lugar, las plataformas están diciendo, bueno, la verdad es que yo no soy editor de contenido, yo no digo nada en las redes sociales, yo no decido quién sí y quién no puede hablar y por lo tanto yo solo estoy proporcionando una plataforma para que las personas se expresen. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que tienen un gran peso en la vida pública de los países. No podemos dejar de señalar que tienen una gran responsabilidad en la vida política, cultural, electoral de los países de prácticamente todo el mundo. Y las redes sociales se lavan un poco las manos. ¿Qué pasa en ese sentido? Por una parte, pues vemos que hay algunos intentos de querer controlar los contenidos y los flujos de información en las redes sociales que van de extremo a extremo. Por una parte, solo por mencionar un caso, vemos lo que sucede en Turquía. En Turquía lo que hizo el Congreso es pedirle a las plataformas como Facebook, como Instagram, como Twitter, etcétera, que pusieran servidores dentro del territorio, de tal forma que, y que además, los representantes de cada una de estas plataformas fueran ciudadanos turcos. De otra manera, no les iban a permitir el ejercicio dentro del territorio turco. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que básicamente les están amarrando las manos y que quieren tener acceso a la información de todo lo que están diciendo los ciudadanos turcos en tiempo real. Ahora, y eso, pues en definitiva, pone en entredicho la libertad de expresión y de acceso a la información que tenemos todos los ciudadanos. Ahora, por la otra parte, no podemos dejar que las plataformas decidan quién sí y quién no puede hablar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque vemos que censuran unos políticos, pero no censuran a otros, le quitan el micrófono, perdón, a algunos grupos, pero se lo dejan a otros. Entonces, al final de cuentas, ellos sí están decidiendo quién tiene el micrófono y quién no.
Y eso tampoco es algo que le corresponda a las redes sociales. ¿Qué sí es lo que le corresponde a las redes sociales? Eh, lo que sucede es que nosotros como ciudadanos y usuarios de las plataformas digitales necesitamos que se cree un marco jurídico, un marco normativo que garantice que nosotros podemos decir lo que nosotros queramos sin ser juzgados por ellos y que no sean las plataformas ni los estados quienes decidan qué es lo que podemos hacer. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy complejo. Es un trabajo que se ve desde muchos frentes y que no tiene una solución sencilla. Hay en este momento existe una ONG que se llama Foro sobre Información y Democracia. Ellos están planteando una serie de propuestas para la regulación de contenidos en las redes sociales y que me parecen muy, muy, muy interesantes. Básicamente lo que ellos están diciendo es, tiene que existir una especie de metaregulación para los contenidos de las redes sociales. ¿A qué se refieren ellos? Una base mínima sobre la cual deberían regular todos los países en cuyo territorio tengan presencia las redes sociales, es decir, un acuerdo supranacional, no sé, en algún momento dirigido por la ONU, la UNESCO o algo así, en donde se consideren estos mínimos de libertad de expresión y de derecho de acceso a la información. Y a partir de ahí, las redes sociales podrían crear normas para verificar y validar el contenido que ellas están publicando en ese sentido, ¿no? La verdad es que me parece muy interesante y es un tanto complejo lo que estamos viendo en ese sentido, pero apenas estamos llegando a esa discusión, ¿no? Y no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo. Pues es un gran poder el que están acumulando estas empresas, pero desde el punto de vista de los usuarios, ¿qué les diríamos a quienes nos escuchan? ¿Qué riesgo real corren de quedarse en WhatsApp? ¿O qué ventajas tendría realmente migrar a otra como Telegram, como Signal? ¿Son similares? Nuestros datos ya están de todos modos en un montón de plataformas, ¿no? Los tiene Facebook, los tiene Google. ¿Qué podríamos hacer los usuarios para protegernos? Bueno, fíjate que resulta que todos nuestros datos son, digamos, perecederos, tienen una fecha de caducidad. Si yo quiero desaparecer del mundo digital, lo que tendría que hacer sería desconectarme de absolutamente todo. Es decir, no utilizar un teléfono inteligente, no utilizar Facebook, ni tampoco Instagram, ni Google, ni nada de ello. En 28 días, que son, digamos, estos rastreadores más longevos, que son los de Google, voy a desaparecer del mundo digital. ¿Cuáles son los peligros que tengo si yo me quedo en WhatsApp? Bueno, básicamente son los mismos que corro si me quedo en Facebook y si me quedo en Instagram. Si yo no quiero ceder mis datos personales a Facebook, entonces, o a WhatsApp, entonces lo que tendría que hacer sería desconectarme de todos los productos de la familia Facebook. Entonces, eso es un hecho. ¿No? Si yo tengo ya si yo borro mi WhatsApp, pero no mi Instagram y no mi Facebook, entonces no estoy haciendo absolutamente nada, ¿no? En realidad, mis datos ya están ahí. ¿Y cuáles son estos datos? Insisto, no es, este señor se llama Rubén Darío Vázquez, le gusta, vive en tal calle, etcétera. No, sino más bien es qué le gusta, qué compra, cuánto tiempo se la pasa navegando, qué contenidos le gustan más, con qué contenidos interactúa, etcétera. Eso es lo que hacen, ¿no? Ahora, ¿Cuánto gana? ¿Cuáles son sus opiniones políticas? ¿Por quién vota? Así es, ¿No? todo eso, todo eso. O sea, no, lo único que les hace falta en realidad es saber mi nombre. No les interesan las fotografías que yo subo, no les interesa, digamos, las conversaciones personales que yo puedo tener, sino les interesa lo que, digamos, hago públicamente. Eso es lo que les interesa. Lo único que les hace falta saber es mi nombre, pero en realidad no les interesa porque lo que les interesa es
¿para qué quiero saber tu nombre si yo te puedo ofrecer el producto A, el producto B, al candidato A, al candidato B, si yo ya sé todo lo que quiero saber de ti? Entonces, Metadatos. sí, entonces, si yo no borro mi Facebook y ni mi Instagram, entonces no tiene ningún sentido que borre mi WhatsApp. Ahora, hay algunas otras plataformas, sí, en efecto, que tienen ciertos controles de seguridad, que también ahora ya los incluyó WhatsApp. Por ejemplo, Telegram, que es una aplicación un tanto más segura, que tiene mejores sistemas de cifrados, que tiene, ¿qué significa que una conversación está cifrada? Significa que en cuanto yo inicio un chat, una conversación con otro dispositivo, todo lo que yo diga a partir de que le doy enviar al otro teléfono, ya no lo puede ver nadie, ni siquiera la misma aplicación porque está cifrado. Entonces está cifrado de extremo a extremo, eso es lo que quiere decir. Eh, tengo un poquito más de control en la cuestión de seguridad. ¿Cuál es la desventaja, por ejemplo, de Telegram? Que utiliza más datos, que es mucho más pesado, que consume más datos y que a diferencia de, por ejemplo, WhatsApp, no está incluido en ningún plan de telefonía, ¿no? Resulta que hay ocasiones en las que ya sea en el sistema de prepago o postpago, se incluye el uso de WhatsApp como una aplicación de mensajería instantánea. Signal también es una buena aplicación. Signal también es una aplicación con seguridad. Sin embargo, insisto, si no nos salimos de las otras plataformas, todos nuestros datos ya están ahí. Así es que da lo mismo que usemos o no usemos WhatsApp si no borramos las otras aplicaciones. Ahora, de cualquier manera, si yo no borro, es decir, si yo dejara de interactuar en Facebook, en Instagram y en WhatsApp, si las borro, de cualquier manera, si yo utilizo un teléfono inteligente y tuviera un sistema Android o el de Apple, del iOS, de todas maneras mis datos ya son públicos. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido. Eh, Insisto, la única manera en la que yo podría proteger todos mis datos al 100% es desconectándome totalmente del mundo digital. Eso suena bastante difícil en un país en donde la mayoría de los mexicanos, de las mexicanas, usamos Facebook, de quienes usamos redes sociales. Entonces, ¿cuáles serían entonces las precauciones que deberíamos de tomar como usuarios para poder utilizar estas redes sociales sin que peligren nuestros datos personales? Excelente pregunta, Graciela. Mira, hay varias cosas que sí podemos hacer. En primer lugar, recomiendo dejar de utilizar cualquier tipo de aplicación gratuita, entre comillas, que nos encontremos en la tienda de descargas y demás. Por ejemplo, los juegos, estas aplicaciones para saber cómo nos veríamos del sexo opuesto, ya sabes, aplicaciones para saber qué tipo de taco eres y no sé qué. Bueno, todo eso son aplicaciones de dudosa procedencia que no sabemos exactamente bien qué es lo que hacen con nuestros datos. También es importante que no naveguemos en sitios que no conozcamos o que no sean seguros. ¿Cómo puedo saber si un sitio es seguro? Cuando nosotros vemos en el navegador, aparece http www.lapagina.com. Cuando un sitio es seguro, sobre todo aquellos sitios de comercio electrónico, yo lo que puedo hacer es verificar que ese sitio esté también cifrado a través de verificar que el HTTP tenga una S al final, HTTPS, www.lapagina.com. Esos son sitios seguros, es decir, son sitios cifrados en donde va a ser muy difícil que alguien robe mi información. Y bueno, sobre todo eso, dejar de interactuar con estos juegos, ya sea en línea, ya sea en el navegador o ya sea en el teléfono celular,
con estos juegos, con estas aplicaciones, con estos cuestionarios, que de repente se ponen de moda y todo el mundo empieza a utilizar. Si yo ya lo hice una vez, eso significa que mis datos ya están dando vueltas entre hackers rusos y chinos. Pero lo mejor es tratar de evitarlo y navegar solamente en sitios que sean relativamente seguros, ¿no? Evitar hacer compras en sitios también que no esté verificada su identidad y utilizar solamente servicios que sean autorizados, ¿no? Servicios bancarios o algunas aplicaciones de pago como PayPal y todo esto que puede garantizar cierta seguridad al momento de hacer este tipo de navegación. Importante tener en cuenta esta información, Rubén Darío Vázquez, porque ya venía la tendencia por ahí, pero a partir de la pandemia, toda esta circunstancia electrónica, de internet y tal, bueno, pues de teletrabajo y demás, pues ha cambiado nuestras vidas y parece que por el momento así va a seguir. Totalmente de acuerdo contigo. Hay algo que estamos en una etapa de transición en donde veníamos de un proceso digital que se estaba dando bastante lento en Latinoamérica, bastante lento en México. Se estaba dando esta transición digital. Llega la pandemia y de repente tuvimos que entrar a este mundo digitalizado, a esta digitalización de una manera forzada. Y como lo tuvimos que hacer así, no nos dio tiempo de reflexionar, ni ver, ni entender cuáles eran, digamos, los alcances de esta vida, de este mundo digital. Hoy, al parecer, la pandemia se va a quedar por lo menos, el primer semestre de este año, por lo menos 2021, el primer semestre vamos a seguir en confinamiento. Y lo que eso sugiere que vamos a tener que seguir trabajando de manera digital. Entonces, entre menos en peligro pongamos y expongamos nuestros datos personales, pues será mucho mejor. La verdad es que no necesitamos exponernos, no necesitamos, digamos, regalar de más nuestros datos, más allá de lo que las propias plataformas grandes ya los tienen. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ello y sobre todo, bueno, pues estamos en esta encrucijada en donde ni modo, lo vamos a tener que hacer así, ¿no? Este programa es una muestra de lo que estamos haciendo justo en medio de esta digitalización. Lo estamos haciendo a través de Internet, ¿no? Pues lo que nos queda ya muy claro es que no hay nada gratis y que o pagamos o dejamos que nuestros datos paguen por nosotros. Así que yo creo que una recomendación también para quienes nos escuchan sería el no compartir, como dices, de más, ¿verdad? O sea, no poner en estas redes sociales cuestiones personales que nos ubiquen, que transparenten qué está pasando en nuestra familia, en qué lugar nos ubicamos, si vamos a salir de viaje, etcétera. Creo que es muy importante que aprendamos también a utilizar estas redes sociales con una mayor, pues, sapiencia, con un mayor conocimiento de cómo se mueven y pues, sobre todo, pues que también aprendamos a leer estos contratos tan difíciles de leer con tanta letra chiquita y tantos términos que tal vez no comprendemos del todo, pero es muy importante porque ahí está el kit del asunto, ¿no, Rubén? Totalmente. Definitivamente las plataformas hacen este tipo de contratos precisamente porque no los vamos a leer. Por ahí existía un par de propuestas en donde se les pedía que redujeran a 4 o 5 puntos de una manera muy precisa qué es lo que nosotros estábamos por ver o por firmar al utilizar una aplicación. No ha prosperado. Esperemos que esto nos lleve a algún buen puerto. Y sin embargo, totalmente de acuerdo, hay que cuidar muchísimo nuestros datos personales. Es que, mi estimado Rubén Darío Vázquez, se quedarían sin trabajo muchísimos abogados del mundo si leyéramos estos contratos a cabalidad. Te agradecemos muchísimo, maestro, de verdad, por este tiempo, por esta claridad, y esperamos poder seguir esta conversación más adelante. Te deseamos todo el bien para este 2021. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todo su auditorio y quedo a sus órdenes. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted en esta emisión de El Fin Justifica a los Medios Luis Oropesa, Sofía Rivera, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.